Cuando nosotros decimos bajo un mismo cielo, puede parecer algo de muy lejos de la realidad. Estar todos juntos bajo un mismo cielo significa que hacemos parte de la misma nave espacial que nosotros llamamos planeta Tierra. Y cada parte de este planeta tiene importancia. Todo está conectado, esto no es simplemente un modo para decir. Los vientos llevan la arena del desierto hasta otros continentes. Lo llevan a Europa, lo llevan a Latinoamérica. Y esta misma arena va a fertilizar tierras de otros continentes y después otro día tal vez va a volver. El té es un instrumento cultural del pueblo saharaui. Es un instrumento social para estimular las reuniones, las charlas, la convivencia y para reunir las familias para contar las historias, para contar los hechos, para contar las vivencias. Y eso yo creo que con la definición que hacen los saharauis del té, el primero es fuerte como la vida, lo hacen duro, amargo un poco. El segundo es dulce como el amor y suave como la muerte, el último. La muerte, cuando es una muerte por una causa, una muerte por un honor o por un derecho, es suave. Estos tres vasos de té diferentes, con sabor diferente, es un poco la filosofía de la vida y de lo que es la sociedad saharaui, un pueblo de una sociedad beduina del Sáhara. Cuando éramos pequeños, hemos nacido y creíamos que esta es nuestra tierra. Creíamos que todo el mundo es así. Pero cuando crecemos, hemos visto al otro mundo. Y así poco a poco hemos aprendido que tenemos otra tierra que es la nuestra. Y que aquí estamos, solo somos refugiados y eso. Es un poco difícil nacer refugiada y crecer así. Aquí hace mucho calor, con el agua también no es mucho. En el verano nos quedamos hay muchos días sin bañarnos y hay algunos días sin beber. Y es muy difícil vivir en un pueblo no es tuyo y vive como es tuyo.
Nosotros siempre pensamos así, que algún día vamos a tener nuestro pueblo y todo. Somos una Sahara libre. En diciembre de 1975, España iba a hacer un proceso de descolonización después de 100 años de estar juntos. Un tiempo no mucho después, nos encontramos ante una venta a Marruecos, una traición de la parte de la metrópoli. Me acuerdo de aquellas imágenes del embajador marroquí cuando llegaron a Dakhla, empezaron a tratar a la gente muy mal. Y después la gente se salieron de Dakhla, hay unos que se fueron andando, hay unos que se fueron en coche. Es que yo no pregunto. Y cuando ellos le cuentan estas cuentas, yo no estoy aquí, yo me salgo para afuera. Claro, es muy doloroso. Nos encontramos con un estado de sitio generalizado a toda el Sáhara Occidental, en todas las ciudades. Y tuvimos pues que hacer ese éxodo, esa retirada como podamos, niños, mujeres, con todo lo que tienen, de las ciudades grandes hacia el interior del Sáhara, hacia la frontera argelina. Y tuvimos pues que enfrentar a dificultades muy peligrosas, sin comida, sin agua, sin nada, y perseguidos por ejércitos equipados con toda clase de armamentos, de tanques blindados, vehículos, coches, camiones militares, y con un apoyo total de los países occidentales, Estados Unidos, España, Francia, toda la OTAN. Esto es una exposición del material arrebatado al enemigo. Esto es un jeep americano y todos estos son coches arrebatados al enemigo. Al no poder captar toda la población, Marruecos tuvo que echar mano a los aviones bombardeos con napalm, con fósforo blanco. Asesinó muchas mujeres, niños, destruyó campamentos. Es una trauma muy fuerte de ver tantas imágenes de genocidio, de exterminio que Marruecos intentaba hacer al pueblo saharaui. Y ante esta amenaza de genocidio y de exterminio, nuestros hermanos argelinos nos ofrecieron este territorio donde estamos ahora. Desde ahí ya empezamos a organizar sobre este desierto donde no había nada. Las casas que ven y estos árboles y toda esta cuestión que vemos hoy, antes no había ni tienda ni nada. Las mujeres con su melfa hacían jaimas para poner un poco de sombra a los niños con su misma ropa. Pues entonces aquí hemos instalado nuestros campamentos. Hay 5 campamentos. Estos campamentos le hemos puesto los nombres de nuestras ciudades grandes en la parte ocupada por Marruecos del Sáhara Occidental, que son Layún, Smara, Dakhla, Bojador y Auser. Y nosotros, pues ante este vacío jurídico, proclamamos nuestra república, la República
árabe, saharaui, democrática. No tuvimos más remedio que enfrentarnos a la invasión militar con lo que tenemos, que no era nada, no teníamos nada. Estas son armas antiguas, no son automáticas ni nada, sino normales, que han sido utilizadas en la resistencia. Todos aquellos que podían levantar un arma, buscar un arma de donde sea, y se han pues, enfrentado a la invasión marroquí, y la guerra ha durado 16 años. ¿Y cuánto tiempo de viaje? Ahora, 2 horas. 2 horas. Es la segunda vez que te lo digo, la tercera vez. Pero Tahuala, ¿cuánto tiempo entonces? A Dakhla, si corremos mucho, 2 horas. Si no corremos, 3 horas. Vale. Mira, la mapa del Sahara, la que lleva la línea roja es el muro. Y la parte blanca es la liberada y la verde es la ocupada. Y mira dónde están los campamentos. Ahí mira. Tinduf, Layun, Auser, Smara, Bushudur, Rabuni. Dakhla está aquí. Yo participé como un combatiente 13 años, como un combatiente saharaui. Usaron esa ropa como una ropa especial del soldado, del combatiente saharaui. Y es un honor para nosotros, que es una ropa muy típica del combatiente saharaui. A mí la guerra no me gusta y no quiero hablar de la guerra porque me duele mucho. Sobre todo entre un pueblo amigo y hermano y vecino. Y es duro que estás haciendo una pelea con tu amigo, tu hermano. No tenemos ningún problema con el pueblo marroquí, pero la política crearon ese problema entre nosotros y el pueblo marroquí. La época de la guerra, cuando pusieron los marroquíes el muro de la vergüenza, y el muro ocupa casi 2.800 kilómetros entre nosotros y los que están en la parte ocupada. Hay muchos jóvenes que tenían familias en la parte ocupada y tenía la mitad de la familia aquí en los campamentos de refugiados. Imagínate más de 40 años esperando un resultado. Esto es algo, es un crimen contra la humanidad, tener un pueblo repartido en dos por un muro con más de 10 millones de minas ante personas. En 1991 han podido imponer un plan de paz donde se compromete las Naciones Unidas a organizar un referéndum de autodeterminación en el año siguiente, en 92 o en 93, donde se le da las urnas al pueblo saharaui para que pueda decidir si quiere ser marroquí o quiere ser libre. En el plan de paz hemos tomado iniciativa para incentivar que haya un clima de entendimiento y de paz, sacando todas minas que podamos y destruirlas delante de los organismos internacionales cuando Marruecos sigue todavía plantando esas minas a lo largo del muro. Y con eso haciendo lo que se llama una violación del alto el fuego y del plan de paz. Pero Marruecos no se fía de estos resultados y Francia respalda esa intransigencia y esa obstrucción del proceso. Ya ha habido muchos intentos, hoy estamos casi cerca de 30 años en ese plan de paz que no da ningún resultado.
estamos esperando con toda la voluntad del mundo para que las Naciones Unidas haga su trabajo y cumple su promesa de llegar a una solución pacífica, y esto pues la verdad crea mucho pesimismo por parte sobre todo de la juventud que han crecido, han nacido aquí. Algunos son ya abuelos en esa situación, sin guerra ni paz. Esto es triste, pero yo creo que la presencia de científicos como ustedes aquí y de enseñar a la juventud y a los estudiantes y a la población en general esa posibilidad y recordar de que este cielo es de todo el mundo, y que es nuestro y que está unido, y que la tierra es donde vienen los problemas. Hola a todos, me llamo Jorge, soy de España y venimos todos de un grupo que se llama Galileo Mobile. Vamos a hacer actividades, llevamos aquí unos días, vamos a hacer actividades en diferentes escuelas, en las diferentes wilayas, y vamos a empezar ahora con un viaje desde aquí hasta el final del universo. Quizás lo interesante de Galileo Mobile comparado con otros proyectos, al de hacer un proyecto que usa la astronomía para llegar a la gente y poder compartir con ella, tenemos una puerta para hacer una conexión directa con las personas, pero también con las tradiciones de las personas. Bueno, yo soy de Canarias y tenemos mucha tradición de astronomía, tenemos los observatorios, hay unos cielos espectaculares y hay mucha tradición de gente también que se dedica a la astronomía. Y bueno, para mí también era muy bonito intentar hacer alguna actividad allá en Canarias. Hablando de qué podríamos hacer, surgió esto de tener un proyecto donde se pudiera hermanar el pueblo canario, los niños, hacer una actividad con los niños canarios y los niños saharauis que vienen cada verano con el programa Vacaciones en Paz. Participé en el programa de Vacaciones en Paz con el proyecto Amanar en las islas de La Palma y de Gran Canaria. El objetivo es que durante los meses de verano, que son los meses más fuertes aquí en los campamentos de refugiados, los niños de los campamentos pudieran ir a otros lugares en los que hace menos calor, en los que además pueden recibir, aparte de educación, actividades lúdicas, pues también ir al médico a solucionar aquellos problemas que a lo mejor aquí no pueden solucionar. En el Polo Norte, o cerca del Polo Norte y cerca del Polo Sur, es lo que llamamos las auroras. Lo importante del programa, creo que además de que a esos niños les das un verano en unas condiciones mucho mejores, también sirve para visibilizar la realidad del pueblo saharaui, porque se le da mucha difusión a cuáles son las condiciones de vida aquí en los campamentos y el por qué necesita el pueblo saharaui volver a su lugar de origen. Que el pueblo saharaui está tomando ejemplo para que sigue en defensa de los derechos humanos, en defensa de la justicia y en defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos. 40 años de esperanza que queremos expresar y que vamos a seguir luchando con la misma esperanza, con la misma voluntad y con la misma determinación para que el pueblo saharaui tenga su Estado. Diariamente nuestro pueblo está sufriendo sobre un desierto de los más crueles del mundo, donde no hay perspectiva de vida para nada y donde los niños que nacen aquí, hasta que no vayan de giras en unas vacaciones en paz a países
como España sobre todo, que van 5.000 cada año de niños de vacaciones en paz, no saben que existe otro mundo posible. Los años pasados, 3 años pasados, la he ido vacaciones en paz a España, sí, a Madrid, que fue muy feliz y que cuando venimos lloramos porque venimos, porque esa nuestra tierra no podemos vivir aquí porque sabe que hace calor y hace frío y por eso nosotros no podemos vivir aquí y por eso cuando venimos de España ya lloramos un montón. Este proyecto es el mejor que me ha pasado en toda la vida, porque sí, es la primera vez que salgo de los campamentos y disfrutamos y esto. Allí hemos visto muchas cosas que nunca lo hemos visto y hemos estado con familias, hemos conocido amigos y hemos sabido todo. Muchas cosas que aquí no lo podría encontrar ni ver y eso. A partir de ahí empezamos a desarrollar el proyecto para que pudiera ser de una manera que hubiera unas actividades donde se pudiera conocer la problemática saharaui, pero también hubiera un intercambio entre niños canarios y niños saharauis. ¿Planeta con franja? Vale, otra vez, prueba. A ver, prueba otra vez. Abre ojo. Sobre todo cuando hicimos la actividad en Gran Canaria, la isla de la que yo procedo, para mí ese momento fue muy importante, hacer una actividad de Galileo Mobile allí y tener a los miembros de Galileo Mobile allá haciendo actividades, tener a mis amigos allí, recibirlos y poder ir a una escuela a trabajar con los niños saharauis y niños canarios, para mí eso fue como un sueño cumplido. Además de hacer esas actividades en verano, la idea fue también venir a los campamentos de refugiados en Tinduf para poder, aparte de conocer el problema político, compartir astronomía, formar profesores y también conocer las tradiciones astronómicas, y especialmente en un pueblo como el saharaui, que tiene una tradición muy antigua de usar las estrellas para diferentes cosas, para temas religiosos, para temas de desplazamiento. Igual que vosotros aquí veis este grupo de estrellas, que es Mesbur, nosotros también a veces vemos otras estrellas. Por ejemplo, la que vamos a trabajar ahora, que es lo que nosotros llamamos el cisne. Bueno, el proyecto comenzó hace ya varios años con una idea, era más como un sueño, y ha sido eso, como perseguir un sueño durante estos 2 años que al principio parecía muy lejano y que poquito a poco pues, se ha ido haciendo como más específico, más material. Y cuando entré en esa primera escuela y dimos la charla inaugural, que la dimos Jorge y yo, es que no me lo podía creer que estaba ahí. Es que yo miraba a los niños y a las niñas y decía, pues lo hemos conseguido venir. Fue un momento increíble de decir, bueno, pues aquí estamos, hemos venido a hacer lo que podamos. Normalmente nós damos uma palestra inaugural para
com todos os alunos com quem a gente vai trabalhar, para quebrar o gelo, entender um pouco, saber um pouco do nível que eles têm em astronomia, o que eles sabem sobre as coisas do espaço. Entonces hemos hablado un poquito de astronomía, del cielo, de las estrellas, y el objeto que hace que vemos todo eso, ¿qué es? Es su luz. Primera cosa muy importante, aquí es un láser. Okay? Un láser es una fuente de luz muy poderosa y no se puede mirar con los ojos directamente aquí. Es muy peligroso. Jamás poner esto en el ojo, jamás, ok? Vale? E o que a gente tentou fazer foi adaptar ao máximo que a gente queria passar para a realidade deles. Eu me lembro, por exemplo, numa atividade, eu tinha que falar sobre o conceito de onda. Para mim, a primeira coisa que me vem à cabeça é encher uma bacia de água e jogar um objeto para que a gente veja uma formação de ondas, ou, por exemplo, num lago, é muito fácil a gente ver isso, a gente jogar uma pedra num lago, a gente vai ver um padrão de ondas. E eu pensei e ia falar sobre isso e ao mesmo tempo tive que parar. Não, calma aí, eu não posso falar de lago, estou no meio do deserto, não vai fazer nenhum sentido para eles. Por exemplo, aqui há água. Se quer ver, é mais fácil. ¿Qué creen que va a suceder si yo dejo esa piedrita caer en el agua? ¿Qué va a acontecer? Cuando lo tires en el agua, se sale el agua. ¡Pum! Se sale agua. ¿Y en la agua? ¿Qué se pasa en la agua? Se mueve el agua. Ah, pero ¿cómo se mueve? Vamos a ver lo que se pasa. 1, 2, 3. Bom, aqui não se passou como eu queria, pero normalmente a onda se propaga de um ponto a outro. E é o mesmo na água e é o mesmo com a luz. A cada família que a gente visitava, a cada membro do governo que a gente visitava, acho que eles repetiam um pouco isso de sobreviver, porque não é fácil estar num ambiente inóspito como esse, refugiado, fora do seu país. Então, a gente tem que se colocar no lugar deles, não é óbvio. Tanto como ser humano e como educador também. Esas manchas que cayó en la luna hace unos cráter. Bueno, antes del viaje, una de las preocupaciones más grandes que yo tenía era la distancia entre lo que nosotros llevamos y lo que encontramos. Entonces, las condiciones de vida muy duras, local, y la condición de refugiados, y algo como la astronomía, que es algo físicamente y mentalmente muy distante de lo que ellos viven cada día. Pero desde el primer día de que llegué aquí, me fue de repente muy claro que llevar algo como la astronomía tiene mucho sentido. Y esto nos fue confirmado también por gente de aquí. Nosotros llevamos algo que no tiene que ver con las necesidades de día cada día material, sino con las necesidades de día cada día mental y moral. Tener algo que puedan desarrollar con su pensamiento es muy importante. Cada uno de nosotros estaba encargado de ser responsable de una actividad. Y yo tuve la suerte de tener la actividad de Voyager. El tema principal de la actividad de Voyager es crear un mensaje que se va a poner en una placa de oro. Nosotros llevamos solo un cartón amarillo, una cartulina amarilla, y eso va a ser un mensaje que se lleva afuera. Podemos pensar en lo que ustedes aquí tienen y son y cómo lo quieren explicar afuera. Por ejemplo, podemos explicar cuáles son los animales que tenemos aquí. Entonces, ¿quién quiere hacer parte del comitato que va a discutir sobre los animales? Poner nombre del animal en español, en árabe y tal vez hacer un dibujo. ¿Qué le parece? Otras ideas. Por ejemplo, otro grupo puede hablar de la comida
del pueblo saharaui, qué comida tienen cada día. Otras ideas de otros grupos que podemos hacer, por ejemplo, los colores que se ven aquí donde ustedes viven. ¿Qué colores ven aquí? ¿Cómo está hecho el paisaje? O por ejemplo, los artistas que les gustan más. Así que los niños de repente entendieron la importancia de esta actividad. Significa llevar un mensaje a alguien que no tiene idea de nuestra existencia. Y por mi experiencia, eso es más o menos lo que pasa con los saharauis. Este silencio sobre esta tierra es impresionante para mí después de haber visitado este lugar. En ese sentido, la actividad de Voyager o hacer un documental o escribir algo y llevarlo a una persona, 2 personas, 10 personas más, es un trabajo fundamental, yo creo. Fue increíble encontrar aquí donde estamos ahora un italiano que tiene un proyecto de plantar un árbol por cada mina que se va a sacar desde el desierto. Así que cada mina, en vez de matar, va a devenir un árbol que puede crecer. Como alguien ha dicho, si nada nos puede salvar de la muerte, que por lo menos el amor nos salve de la vida. Otra sorpresa para mí ha sido encontrar que la mujer en la sociedad saharaui tiene un papel muy importante y está muy emancipada. En los consejos regionales de algunas de las wilayas son las mujeres las que llevan el control, las que tienen la voz y las que incluso llevan el gobierno, ¿no?, de la propia wilaya. Mira, aquí los hombres a veces van a otros sitios como Mauritania y eso. Y cuando los hombres están trabajando a cuidar al campamento y a los saharauis, las mujeres están aquí cuidando las demás cosas. Así que son iguales en luchar por nuestra tierra y eso. Somos iguales, luchan igual. Nuestro grupo se llama Galileo Mobile y vamos por todas partes del mundo haciendo estos viajes a las escuelas. La mujer aquí puede trabajar de todo puede trabajar en la cocina, en la casa, con los niños, con los mayores, con todo, puede trabajar todo. ¿Fuera de casa también? Fuera de casa también puede ser. Y para mí ha sido pues una cosa increíble el constatar que tienen esa libertad y además que tienen esa libertad también para poder expresarse con hombres, con mujeres, para poder ejercer cargos políticos, para trabajar de lo que quieran. Y hemos oído hoy de las mujeres que hay campos en los que todavía no están y en los que están intentando invadir, ¿no?, como el propio ejército, que hasta ahora no había batallones específicos de mujeres y recientemente justo se ha creado un batallón de mujeres. Os agradecemos esta visita a la wilaya a la provincia, o sea, a la región de Vizdur. Nuestra circunstancia, la verdad, es un poco difícil. Privados de nuestras 1200 kilómetros de playa que tenemos enfrente de Canarias y aquí sufriendo en un desierto insólito de 50 grados algunas veces en el verano. Niños nacieron aquí en esta tierra cruel, no han visto nunca su tierra y su país. المقاربة دايرين الربط بيننا احنا وعائلاتنا وفارضين علينا هذا Están الواقع. haciendo un muro, han construido un muro gigantesco entre nosotros y otra parte de nuestra familia. وواقع Es una vergüenza.
واقع المدن المحتلة اللي يعدل فيهم من الظلم ومن التعسف La realidad que está en la otra parte bajo dominio marroquí de la injusticia, de la persecución y de las torturas y de las violaciones de todos los derechos diariamente. لازم بيعلنوا الجميع يتكلم عنه ويشوه الظلم المعدل في حقوق الإنسان. Todo esto y para que el mundo no se dé silencio, sino que denuncie estas injusticias y denuncie estos hechos en contra de la humanidad. باقي نحملوهم اعتبار بأنهم أول مرة يجوا يزوروا هذا الوفد الحقيقة النوعي. Queremos enviar a través de vosotros un mensaje. الجميع اللي جا هون وشاف ذا يتكلم عن القضية الصحراوية ويشرحها ويعود ممثلين لنا. Responsables de un mensaje para la sociedad de donde venís y de los países donde vienen, para transmitirles esa realidad de un pueblo que lo que quiere solamente es su pertenencia, su justicia. إلى تلينا نردوا عليهم تاريخنا وظروفنا وذا كامل يقدوا فوتوا هوناتي شهرة ما حركوا. Si empezamos a contar nuestra historia, nuestras circunstancias, nuestros dolores, podemos estar aquí unos meses y no se mueren. لأن كل واحدة من ذو قصة بصفتها وبكيفتها. Cada una de estas es una historia y es una novela. Agradeceros la bienvenida, la acogida. نشكركم على حسن الضيافة وعلى الاستقبال. Y en cuanto a llevar el mensaje fuera, desde luego es una de nuestras intenciones. Tenemos el equipo de grabación que está aquí por eso también. حمل هذه الرسالة وهذا الواقع برا الشعوب ثانية هذه عادة مسؤولية علينا نحلها نعدلوها إن شاء الله. Y por eso las invitamos más a ustedes si quieren hablar algo ahora mismo a la cámara o quieren comentar algo específico de su trabajo, que estamos aquí para escucharlos. عندنا أصحابنا يعدلوا وثيقة. الضعيف الإنسان الضعيف. Seguro que va a sentir las personas débiles. يشيل الخلاقة بدرجة الحرارة اللي تلحق شي 50 درجة. Va a sentir que por ejemplo, puede situarse en el lugar de un niño pequeño que acaba de caminar en una tierra que quema los pies. محمل هذه المسؤولية للعلماء هم اللي يفهموا من هو الدمار الإنساني. Estamos mandando mensajes con los científicos, pero al mismo tiempo exponiendo una cuestión: ¿dónde está la conciencia humana? نكلفوا نحن السلطة الحكومة الإسبانية. الحكومة الإسبانية هي اللي دفعتنا، هي المستعمر الأول. Todo esto es causa de la invasión marroquí, pero también queremos hacer que España es la responsable de todos estos problemas. Son ellos los responsables principales que nos han abandonado y nos han vendido. Si no fuera esa traición, no tendríamos esta situación. Muchísimas gracias por contarnos todo esto y desde luego aquí hay varios españoles y yo creo que sabemos perfectamente que nuestro gobierno tiene toda la razón. Y nuestro sufrimiento es muy grande y queremos que todos aquellos que nos visitan nos alivia un poco nuestro sufrimiento. Muchas gracias. El ser español aquí es realmente un choque muy fuerte porque sabemos la historia, la conocemos un poco de lejos y una vez que vienes aquí y ya te empapas de la realidad del pueblo saharaui y realmente entiendes la deuda histórica que tiene el gobierno de España con este pueblo, pues para mí ha sido realmente un impacto muy fuerte. Pero por otro lado, ver el poco rencor que tienen, o sea, hacia el pueblo español no tienen absolutamente ningún rencor, sino que nos acogen con los brazos abiertos, nos invitan a sus casas, nos invitan a ver dónde viven. Hemos visto realmente cómo son las condiciones y cómo vive una familia normal saharaui. De tomar el té, por ejemplo, de estar todos juntos hablando en una misma habitación, en los cojines, en los divanes, hablando, comentando pues, sobre la política, sobre la historia, sobre el fútbol, sobre el día a día, ¿no? Ha sido muy bonito aprender de ellos, ver cómo viven y me encanta que se sientan todos juntos, los mayores, los niños, los jóvenes, los adultos, todos están juntos compartiendo. Y eso lo vemos también a nivel de toda la sociedad saharaui. Realmente ellos comparten todo lo que tienen.
esa forma de ser tan sencilla pero a la vez tan sincera. Y para hacer el té tienes que hacer 3 cosas: la jornada, la paciencia y el carbón, para sacar un té bueno. La jornada como así, eso es la hierbabuena, el azúcar y el té, y la paciencia. ¿Entiendes? Y la paciencia y el carbón. Y el té vuestro es muy distinto al otros té que toméis en las cafeterías, en la calle y eso. Gracias por venir. Y bueno, sobre todo estamos muy interesados en la tradición oral y en todo lo relacionado también con la astronomía, que bueno, nuestro campo. شوف الاهتمام بالذاكرة هذه الشفهية وعلى ولاك مولي بعلم هذا علم النجوم علم الفلك. Y bueno, nos gustaría hablar con personas mayores o con cualquier persona que haya tenido contacto con el cielo o que sepa, que nos pueda contar sus conocimientos. Nosotros dentro del Galileo Mobile siempre tenemos un poco esa premisa de nosotros traemos un conocimiento, pero también queremos conocer y queremos aprender de vosotros. Esto es un intercambio entre diferentes culturas, diferentes pueblos. Entonces venimos un poco con este sentimiento y por eso nuestro lema es todos bajo un mismo cielo. Seguramente todos vemos este cielo, pero tenemos diferentes percepciones, diferentes interpretaciones de ello. Todo aquello que conduzca a encontrarnos, a aproximarnos, es importante y el mejor instrumento para ello es la ciencia. Tenemos a Andrea, que es una investigadora justamente de las astronomías de otros pueblos. Entonces ella, aparte del trabajo educativo, va también a estar hablando con las personas expertas en el cielo para intentar registrar ese conocimiento. Es un tema difícil y más siempre tratarlo en una situación como la nuestra, en unos campamentos de refugiados donde la gente tiene su vista en otras cosas de primer orden, que consideran de primer orden y de primera necesidad. Pero no me cabe la menor duda también de que existe gente que este tema le supone un plus y lo necesitan y lo quieren y lo van a trabajar, pero tenemos que hacer mucho esfuerzo. La sociedad saharaui, por su naturaleza beduina, su origen nómada, no tienen mucho registro escrito de su tradición, pero sobre todo por la coyuntura política que les obligó al refugio y a dejar sus modos de vida tradicionales y a vivir en una situación precaria, dispersos por diferentes partes del mundo, a separarse de sus familiares y además viniendo de un pasado colonial, en el que la presencia colonialista española también modificó sus modos de vida. Eso no significa que no tuvieran una sabiduría, una tradición literaria muy rica, sino que por diferentes coyunturas ha sido muy difícil conservarlo y el hecho de vivir fuera de su tierra natal ha hecho que
todas esas costumbres se vayan diluyendo y solo las personas mayores, en su mayoría, las conserven. Para hacer el trabajo etnoastronómico sobre el cielo de los saharauis, primero hemos hecho una recopilación de bibliografía, leído literatura saharaui, cuentos, cosas sobre astronomía árabe. Ya había hablado con algunas personas antes de venir, me habían dado algunas referencias y cuando vinimos tenía una idea general, pero las personas, no sabíamos a qué personas íbamos a entrevistar, las hemos encontrado aquí preguntando. Al principio nos dijeron que quizá era un poco difícil porque muchas personas mayores ya habían muerto, que son las que realmente poseen ese conocimiento porque han vivido en el desierto, entonces con ayuda de nuestro compañero Hamdi y gente de aquí hemos encontrado personas mayores y no sé, me gustó mucho el momento el rato que pasamos con la experta, con la sabia, porque fue en el patio de su casa, todos en el suelo y fue anocheciendo, entonces pasamos de ver cómo el cielo se iba oscureciendo a verla a ella con un fondo de estrellas detrás súper bonito mientras nos contaba todo lo que sabía del cielo. Buenas noches, somos un equipo de astrónomos y cineastas y venimos con un proyecto de divulgación y de educación de la astronomía, pero estamos muy interesados en aprender sobre astronomía y nos han dicho que ella es una sabia que sabe mucho de astronomía, entonces venimos a que nos enseñe y nos cuente un poco de lo que ella sabe. ولا مرحبا بهم وسهلا. نعرف عنهم معاناتهم كبيرة، هذا اللي قطعوا ذا من الأرض وذا من الحمان وأعطاهم هذا الأرض باش يفيدون احنا ونفيدوهم اللي بدلع. beneficiarnos de vuestra visita, pero al mismo tiempo saber lo poco que tenemos modestamente. العاد عندهم باغي شي يسووا. ¿Queréis preguntar algo? ¿Cómo la llaman? هذا كثر المراغ نقول احنا والله خلاص ذاك اسمه. لكن قال له درب التبع. تبان هذا بعد انا ما نعرف العاد محمد علي يعرف. يقول له سارق التبن وتوع لان واحد كان سرق التبن وبقاثر فيه بقاثر بله ذرذرت. يعني باغي نسولهم اللي كنت باغي نسول عنه كاخبار النجم هاي الطايح وهذا المساء. تو مرحبا بهم وسهلا. استفدت حتى انا من عندهم لانهم واحد طاوله حتى قدر من معلوماتهم ومعاناتهم قاعد جايين باش يخرصون احنا ويعرفون رسالة الشعب يحملوا رسالة شعبنا، شعب عظيم ومتكامل هذا لا كبير عندنا وزين عندنا. شكرا. Ella no había vivido en el desierto, pero sí su padre, y había aprendido todo de él. Sí, sabía perfectamente también el calendario basado en la observación de las estrellas, se sabía muchas constelaciones y también alguna historia, nos contó bastantes cosas y ahí me di cuenta de, ostras, vamos a aprender muchísimo todos estos días. El desierto saharaui es muy complicado. Tienes que saber cómo andas por la noche, porque la mayoría de los ríos son iguales. Por eso tienes que conocer el terreno y sabes dónde puedes ir, dónde puedes pasar la noche, puedes pasar el día, dónde está el agua, muchas cosas. Y es un desierto muy difícil. Si lo veas y no lo conoces, te asustas. Pues yo siempre me guío a través de unas estrellas que se llaman Hassaniyya, o en árabe se llama Thraya. Thraya esa es unas cuantas estrellas, creo que son 6, que siempre indican dónde está Meca. Y salen por la noche y salen solamente en invierno. Y ahí puedo guiarme con ellas. Y hay unas plantas también, unos árboles, el color de la tierra, las montañas, las rocas, me sirven también para guiarme por la noche. Esa experiencia viene a través de los mayores
combatientes mayores que tenían esa experiencia, nos enseñaron cómo podemos guiar por la noche a través de esas estrellas. كل عام قد الكلب هذا راهو لك شيء راهو شي ثابت ثم اللي راهو ما هو انه هذه الارض ضيق تراب تحت مزقنا بها جبل لا جبل لا كيف هذا الربط ضيق لا ربط نقولوا احنا ومزقنا به حي وراه لف عراسه هون عندنا واشد من قدرة الله هذا راه قدرة الله الكامل. Una serpiente. وعايشة لا في نواشته ولا لا باش ما قلت العيشة تنضم على ذاك. Y va comiendo, gastando el cuerpo mismo de la misma serpiente. Y cuando más gasta de esa serpiente, más se hace pequeño el mundo. Esto es una leyenda. El Meshbuh es una leyenda de un profeta que se llama Saleh. El Meshbuh tiene dos brazos, ¿sabes? Y las leyendas sociales dicen que es un hombre castigado, crucificado en el cielo. Los descendientes o los compañeros de Sayyidna es un enviado especial. En el Islam es un profeta que la camella de él y dijo que no hay que matarle, lo han matado. أنه ربه خيره قال له كانك بغيت تنشبح في التراب وتملى دم يتوخض عليك والله تنشبح في السماء تخير وقالوا عنه اختار ينشبح هذا Dios le preguntó cuando hizo ese pecado tan grande si quiere ser crucificado. مولانا قال له عنه Así de esta forma en la tierra que la gente toda pasa por encima de él y lo pisotean o si quiere estar y le dijo que prefiero estar en el cielo. Y se quedó de esta forma en el cielo. Una parte de la mano, un brazo, es la mano que mató, sacrificó la camella. Y الثاني العيد الثاني y la otra mano son los amigos, los discípulos de Saleh, tristes por este pecado que cometió. والثانية تطلع يوم 19 في شهر 7 لا الحر هذا. Son las estrellas donde la cúspide del calor en el verano. La subida de la estrella sale siempre un poquito antes que el sol. Cuando llega la luz se desaparece. Pero tienes que estar un poquito antes de rezar. Es el momento de rezar para los musulmanes. Es ahora. Entonces, un momento antes ves la estrella. Si no te das prisa y viene la luz del sol, la pierdes, no la ves. ¿Qué correspondencia hay con lo que está en la tierra saharaui de aquí o de los territorios ocupados? Si hay una correspondencia, o sea, si en el cielo la cultura tradicional ve un reflejo de lo que hay en la tierra. والنجوم هون وهوك والقمر الآسيان. Aquí estamos en territorio. الحالة اللي يطلعوا بيها اللي هي المازالوا يطلعوا بها يسوى القمر ويسوى الشمس يكون مسألة واحدة يكون مسألة واحدة خالقة مسألة واحدة خالقة مسألة واحدة أكثر الحمان هون من المناطق هذه المحتلة وهذه المحررة أكثر منها الحمان اللي من عنده والحمان ياسر وهذا قاعد اللي فوتنا عايشين فيها ما بقى قاع من ناحية قلع شو دار واقيش وقلعهم وهم هذا ما فيهم اللي قد يفوت معانا الشهر هون زمن الصيف محال أبدا Ninguno de ustedes puede tardar aquí un mes con nosotros por esta naturaleza que hay aquí.
Entonces, esto es duro y hay que hacer lo posible para que volvamos a nuestra tierra. Estuvimos viviendo en el Bedia, en el desierto, nómada. Y recuerdo mucho. أنا ذاك كنا رايين هكت يا ما رايين هون ترين كنا حرار عليهم فاس. Que me identifica con mi patria. كانت معنا اسبانيا وتساندنا وتعاوننا ونقبضوا من عندها المساي. كانت الناس تشتغل معاهم. Y sé que la gente ha estado en otras situaciones diferentes que aquí. Las últimas entrevistas han sido a los descendientes de un sabio y referente de la cultura saharaui, que es Sheikh Mohammed El Mami, que fue una suerte increíble poder encontrar a esta gente. Son poetas, filósofos y sabios, tienen una escuela coránica y también son un referente cultural hoy en día. Y nos dieron mucha información sobre el estilo de vida en el desierto, sobre la cultura saharaui a partir de los trabajos de Sheikh Mohammed El Mami. هذا الشيخ محمد المامي هذا اتفقت هذه أهل المنطقة منين عادت رابطتها اجتماعية ما هي رحالة عن أول حد اسمه الصحراء كبلد مستقل ما هو تابع لشيء هو الشيخ محمد المامي. عنه اتفقت هذه الحضارة الحديثة عنه أول حد اسمه الصحراء كبلد مستقل ما هو تابع لشيء هو الشيخ محمد المامي. Todos los estudios modernos que se hicieron sobre el Sáhara concordan en que el primer historiador que pronunció el nombre de Sáhara como territorio fue el Sheikh Mohammed El-Mami. هو نظام الكتاب كان منثور، كان لا منثور كلام ينقال، وأهل البدو هذو شي منظوم موزون بالوزن يعود هين عليهم حفظه. وذاك وعليها نظمه هو. Como maestro de la sociedad saharaui siempre coge la idea de otros sabios del mundo y la que él sabe y la convierte en un método poético y para acercarla a la conciencia y al entendimiento de la sociedad saharaui. Pero para hacer eso tiene que utilizar ejemplos de las cosas que vive para poder entender qué está diciendo. Y también lo hace con el fin de que las mentes beduinas retengan las ideas. En forma de poema. La pueden retener en forma de poemas. هذا ما تعرف هذا أخوي سلم عليه. Este es el hermano. Este es el hermano. أنت شو سويت معاه البرد؟ يوم حسك. Porque en aquellos tiempos no había en el desierto. En falta de libros, de consultores, de bibliotecas, de libros de referencias hay que retener las lecciones y las ideas en la mente de cada uno. Y nos dieron una clase muy detallada sobre astronomía, constelaciones, cosas que todavía no teníamos sus nombres, pero no sabíamos con qué objetos se correspondían. Nos hicieron unos dibujos y pudimos hacer una observación nocturna con uno de ellos que nos fue indicando qué estrella era cada cosa y pudimos resolver muchas de las dudas que teníamos. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos otras 3. Aquí está el Haqa'at y aquí está el Hana, que son las dos manos. El Haqqa
es la de arriba. Haqqa. Haqqa, y la otra es el Han. Y la otra es el Hina. Que son los dos brazos, las dos manos del Mashbur. El hecho de venir aquí, aparte de permitirnos conocer cómo realmente se vive en un campamento de refugiados, la situación política, las constantes violaciones de derechos humanos y la situación de impotencia y de desesperación que tienen los saharauis, también nos ha permitido conocer esa parte cultural y motivarnos a contribuir a ella. El encuentro con Mohamed Ali, el director del Centro de la Preservación de la Memoria Oral, le dio mucha más forma y mucho más sentido al poder trabajar directamente con el Centro de la Memoria Oral, dar toda esa información a los saharauis para que ellos la gestionen y nosotros pues actuar de facilitadores, intermediarios para que se preserve y se pueda seguir manteniendo una identidad cultural saharaui que les defina como pueblo, que es lo que son. Todo el desierto, ¿sabes? Pero aquí, las huevas de destrucción. Y estos son de ballena. Y esto lo echan en los pies, ajalja. Qué bonito, esto es para arreglarse. Esto es una piedra muy buena para los ojos, con que pinta los ojos de negro. Atiri. Y aquí es el hadar, el de la piedra. Y eso, claro, morían. Eso para morir cosas. Hierba o grano y todo. Antes no había, ¿cómo se llama? Batidora. Sí, batidora, sí. Esa es la batidora antigua. La mujer hace una especie como una cama. Aquí se sienta la mujer en el centro y aquí los hijos al lado, sobre el camello, igual, cortando el desierto. Para cantar por ejemplo una poesía, tienen que tener la música pertenente a la sílaba de esa poesía. Somos el último pueblo de descolonización que sigue en África sin descolonizar, pero somos el último pueblo que fue ocupado. España no pudo por la fuerza ocupar el Sáhara. Entonces hizo cambio, pellas de gofio, cosas, mercancías, poquito a poco, traduciendo, y hasta inclusive le daban armas a los saharauis para luchar contra los franceses, para ganar la simpatía. Tenemos el mismo cielo y seguramente que desde el cielo, si fuéramos estrella y miramos abajo desde el cielo, vemos las dos partes separadas por un muro y eso es muy doloroso. Entonces, aprovecho esta oportunidad de oro para lanzar la voz del pueblo saharaui, este pueblo que ama la justicia, este pueblo que ama la libertad, este pueblo que ha tenido mucha paciencia para que este pueblo tenga un cielo sin obstáculos y sin muros, abierto a todos los científicos, a todos los observadores y a todas las personas humanas que quieren visitar nuestra tierra, que quieren visitar nuestro pueblo y compartir con nosotros. Yo voy a decir que nosotros, los saharauis, queremos vivir una vida buenísima,
y que decimos a Marruecos que se vaya de esa tierra, porque no se entierra. Ellos tienen su tierra y me dejan a nosotros nuestra tierra. Ahora están muridos muchos niños y muchas mujeres y muchos nombres por la bandera. ¿Lo has visto? Esa es la bandera. Y por eso nosotros vamos a seguir hasta que llegamos a coger nuestra tierra.